¿Por qué la URSS es importante? Pues porque ha sido la única alternativa real al capitalismo. Se hacen estudios, los burgueses hacen estudios sobre filósofos y siempre sale Marx. Marx, pues, es asimilable por el capitalismo y la burguesía, pues ¿por qué? Pues bueno, al final un intelectual escribió, iba al Museo Británico, sí, estaba en la internacional, pero desde fuera, bueno, influye y tal, pero no es que no sea peligroso, sino que es asumible. El que no es asumible nunca es Lenin, porque es el único que quiso hacer una revolución, la hizo y se mantuvo en el poder y murió en el poder. Entonces eso a los capitalistas pues les inquieta. Entonces, pues yo quería, antes de tratar el sistema electoral, tratar algunos temas previos de los cuales no se va a entender lo que yo voy a decir. Primero, fue la democracia y el socialismo. Porque la creencia extendida es que la URSS no fue un sistema democrático. Claro, la URSS sí se concebía a sí misma como un sistema democrático y yo voy a mantener que sí lo era. Ahora bien, ¿qué entiendo por democracia? Pues no lo voy a decir aquí. Hay una concepción platónica de la democracia y es la democracia, lo que se dice que es democracia es aparente, solamente existiría una idea sublime de democracia a la que nada se adapta. Por ejemplo, todo que democracia real ya. Cuando piden, queremos democracia real, no, lo real es lo que hay ahora, lo realmente existente es esta democracia, la de España, o en su día la soviética. ¿Qué pasa? ¿Significa que eso es bueno? No, puede ser. Hay muchos tipos de democracia y algunas pueden ser horribles. Yo no digo que por ser democracia pues sea directamente bueno, simplemente que la democracia real es la que realmente hay. Hay que cambiarla, por supuesto. ¿Qué tipo? Vamos a discutirlo. Pero no se puede empezar sin reconocer la realidad. Es decir, lo que hay es lo que hay y a partir de ahí trabajemos. No pensemos, igual que el socialismo, una idea, el socialismo es una cosa fantástica que uno tiene en la mente y nunca lo ve. La uno fue socialista, la otra no fue socialista, nada de socialista. ¿Por qué? Porque el socialismo es una idea sublime y no se sabe bien lo que es. Entonces hay que pues, adaptarse a lo que hay. Y la idea de estudiar el sistema electoral soviético es precisamente para estudiar cosas que se ensayaron allí, pues para discutir sobre ellas y qué fallos pueden tener. Pues esto, la democracia entonces, tal y como, y el sistema electoral, tal como yo lo concibo, no son mecanismos para expresar la voluntad del pueblo. Y ahora voy a precisar qué entiendo. Los pueblos no son cosas que tengan voluntad, porque la voluntad la tiene solamente individuos corpóreos con cuerpo que tienen un sistema nervioso. Esos son los que tienen voluntad. Los grupos, lo que se llama la voluntad del pueblo, es la confluencia de distintos grupos, es decir, la resultante de distintos vectores de la confluencia de distintos grupos de individuos enclasados, agrupados, que están compitiendo. Esta es la idea justamente que tiene Gramsci. La idea de Gramsci es que el sistema electoral no recoge la voluntad, sino el resultado de los grupos que están actuando. Cuando hay una elección en España, el sistema electoral no expresa la voluntad de un pueblo, sino de los individuos que agrupados en distintos grupos de poder, por supuesto, que están presionando para obtener la hegemonía. Eso es así en la democracia actual y también lo es en la soviética con determinadas precisiones que vamos a ver. Pues este es el marco que yo quiero establecer, ¿no? El sistema electoral es un sistema tecnológico, un sistema preciso, ¿no? En el que se hacen cosas, es decir, un sistema donde se vota, donde se va a un sitio, a unas circunscripciones. Pues bien, pues ahí se está dando, confluyen los grupos de poder o el grupo de poder. Y ahora voy a entrar, voy a precisar cómo es el sistema soviético. El sistema democrático soviético se forma con la Constitución del 36, después hay otro tipo de constituciones. La Constitución del 18 rusa no era democrática o no se concebía a sí mismo como democrática, se concebía como una dictadura del proletariado, donde directamente pues, había gente que no tenía derecho a voto, y así estaba recogido. No tienen derecho a voto aquellos que exploten el trabajo ajeno
los sacerdotes, los enemigos del sistema soviético y había más gente, la nobleza tampoco tenía derecho a voto, esa gente estaba excluida. El sistema ya del 36 pertenece a una democracia con sufragio universal. Y a partir de ahí el sistema que se monta, electoral, perdurará hasta la caída de la URSS. ¿Cómo se votaba en la URSS? Pues bien, la concepción del marxismo-leninismo de la democracia era la inclusión del pueblo en el Estado. Es decir, la democracia es la participación, pero siendo parte real del Estado que está, de la sociedad que está gobernando. Entonces, lo que pensaban los soviéticos es que el pueblo tenía que estar incluido directamente en el Estado. Entonces, el sistema electoral parte de esas partes del Estado. Es decir, el inicio y la base serán las organizaciones de ese Estado y a partir de ahí se monta el sistema electoral. Un ejemplo. Bueno, una circunscripción, pues quien elige el candidato, voy a resumir un poco el sistema. El sistema de circunscripciones electorales del mismo número de votantes. Aquí cada circunscripción electoral tiene un número distinto y se mete en coeficientes para intentar pues, que haya proporcionalidad. Allí cada circunscripción tenía el mismo número de votantes. Y había distintos grados de elecciones, las elecciones al soviet local, al del distrito, que serían el equivalente más o menos a nuestras provincias, a la República Federal, las repúblicas que hoy día ya están fragmentadas, y la Unión, el Soviet Supremo. Esas eran las elecciones. Pues para cada elección, circunscripción única, con el mismo número de votantes, y ahora en cada circunscripción, antes de la votación, se eligen candidatos. Se tiene que elegir el candidato que el pueblo votará por sufragio universal, directo, los mayores de 18 años. Esto es como aquí. ¿Cómo se eligen los candidatos? Y aquí está la madre del cordero. Los candidatos los eligen previamente en discusiones asamblearias las distintas instituciones de ese distrito. Pongamos por caso, que aquí el distrito en el que estuviera esta facultad, pues sería el soviet de la universidad, o el de los profesores, el soviet de alumnos, la fábrica, y cada institución intentaría discutir, bueno, intenta no, de hecho discuten en asamblea el candidato que hay que poner. Claro, aquí es donde, y esto es lo que no se ha comprendido desde la propaganda occidental, que es aquí donde se da la discusión fuerte en el sistema soviético. Hoy se sabe, bueno, quiero decir, hoy hay analistas que reconocen que puede haber más pluralidad, por ejemplo, en unas primarias, que después en la elección normal. Pues esto sería igual. Las primarias, por decirlo así, la elección de candidatos era donde las relaciones de poder, donde la discusión real se daba en la Unión Soviética. En principio podía haber varios candidatos, aunque, y esto ahora donde está el problema, aunque de hecho en casi todas las circunscripciones eran uno. ¿Era el del Partido Comunista? No necesariamente. De hecho, solamente que si el Partido Comunista conseguía colocar como candidato, según las épocas, desde un 50% en las elecciones del 36, es decir, la mitad, hasta pues un 80% al final de la Unión Soviética. Es decir, no conseguía el Partido Comunista siempre imponer su candidato. Y otros candidatos que salían. Se discutían por asamblea. En esta asamblea participaba, la media de participación estaba entre un 70-80%. Es decir, bueno, cuando una fábrica tenía que discutir qué candidato poner, pues iba alrededor desde la media en fábricas, asociaciones de escritores, de cineastas, de las instituciones que hubieran reconocidas en el distrito, discutían
Y ahí es donde se labraba pues todo lo que podéis imaginar, la lucha por el poder, la lucha por el candidato, pues distinto. Distinto. Quiero decir, la lucha, pues unos grupos tienen intereses porque sabemos que sabemos que este candidato nos puede favorecer, o este no es favorable a nuestros intereses. Y el Partido Comunista intentaba, o la idea era tener la hegemonía en ese proceso. Claro, pues, tenía mucha hegemonía porque tenía mucho poder heredado de la revolución. El intento siempre del Partido Comunista fue que hubiera solamente un candidato por circunscripción. Hubo veces, en un 10% generalmente, en que hubo más de un candidato por circunscripción. Es decir, la gente podía elegir, tener dos opciones, pero generalmente era uno. Es decir, ese candidato, ¿por qué? Y esto es clave porque la ideología del Partido Comunista es, bueno, un Estado donde todo es armónico, donde gobierna el partido es la vanguardia del proletariado, no solo nacional, sino internacional, un Estado armónico, donde ya no hay lucha de clases, no puede haber tampoco lucha de candidatos, tiene que haber uno solo. Entonces siempre quería que hubiera uno solo. Uno podía tachar, cuando iba a votar, si no estaba de acuerdo con el único, y tachar el candidato. Si estaba de acuerdo, metía la papeleta con el candidato. Si no, lo tachaba y decía, pues no me gusta. Y lo tachaba. En la época de Stalin, si uno no salía, pues era directamente eliminado. No tenía solución de continuidad. Acababa frito. Después ya no. Bueno, pero después, si nada más que claro, había un candidato y tú no sales, pues debe ser una porquería y ya tu carrera política acaba ahí. La idea que quiero transmitir es, claro, que el Partido Comunista, su ideología, le cegaba o le impedía detectar correctamente las luchas de poder que se estaban dando en la Unión Soviética y el pulso real de la gente. ¿Esto significa que no se fuera democrático? No, significa que el sistema electoral suponía un corte, daba un corte a la hora de canalizar alternativas dentro del propio sistema. Y aquí está la clave. El sistema no se podía reformar desde dentro, es decir, no podía haber una reforma interna, porque como el partido es el único que tiene la hegemonía, si no la tiene, la única alternativa es lo contrario al partido y lo contrario al sistema. Y esto es el gran tramo de la Unión Soviética, y es que no hay posibilidad de reformar el sistema. ¿Por qué? Porque solamente la alternativa al sistema es lo contrario al sistema. Quiero decir, por ejemplo, y esto se da en todos los niveles. Si la alternativa, si la música oficial es una música clásica, que escuche ya, pues es burgués. Ya se coloca, no es un individuo que escucha otro tipo de música, no, se coloca fuera del sistema, y entonces parece que la única alternativa para reformar el sistema, no, que el sistema es irreformable, porque incluso para el mismo partido se consideraba como irreformable el sistema, en el sentido de la única alternativa somos nosotros. Claro, eso es falso, hay más alternativas, siempre. Lo que pasa es que si no estás dentro del sistema, estás fuera del sistema. Y esto será terrible en la época de crisis. El socialismo entra en crisis ya en la época de crisis económica, en la época de final, claro, y hay que preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que entre en crisis el sistema económico soviético y qué alternativas hubo para paliar la crisis? Porque crisis también hay en los años 20, años 30. Bueno, mucha gente piensa que el socialismo no puede tener crisis. Crisis realmente pueden tener todos los sistemas económicos, porque la economía es un sistema circular. Produzco, distribuyo y consumo.
Entonces, pensar que ese círculo siempre va a ser armónico, pues yo creo que es idealismo puro. Entonces, la cuestión es cómo se sale de la crisis, pues en un sistema capitalista, que bueno, son recortes, vamos, lo que estamos viviendo ahora, recortes brutales, o en un sistema socialista, pues modificando, en un sistema como soviético, ¿no? Modificando la planificación. Decía la Virola que se podía planificar más. Hablando del sistema, decía, se puede planificar más. Ciertamente, una economía planificada, por el hecho de ser planificada, no te garantiza que sea, que no vaya a tener crisis, porque lo que están planificando pueden hacerlo rematadamente mal. Entonces, ¿cómo los planificadores modifican o saben saben si va mal porque no crece la economía, pero ¿qué alternativas pueden tener? Pues aquí entra la política. Si no tienen un sistema electoral donde se permita tomar el pulso de la gente, pues aquí no pueden establecer los cambios pertinentes. Es decir, no pueden darse cuenta casi de lo que está pasando a sus pies. No es que los dirigentes soviéticos no lo supieran, lo sabían porque tenían estudios, pero no podían verlo a través del sistema electoral. El sistema electoral permitía, y esto no lo he dicho, no solamente elegir candidatos, sino en cualquier momento revocar a los candidatos. Esos mismos que habían elegido un candidato, en determinado momento podían revocarlo. ¿Cómo es posible? En una legislatura, por ejemplo, elegimos un candidato y sale elegido. Si la gente no lo tacha en esta circunscripción. Bien, ese candidato va o al soviet local, o al soviet de distrito, o va al soviet supremo. Y ahora resulta pues que es un corrupto. Podemos iniciar los mismos, todas las organizaciones del distrito pueden iniciar un proceso de revocación. Y si al final del proceso resulta que se produce otra votación y se revoca, deja de ser diputado en cualquier momento. Si lo eligen hoy, pues mañana pues, se puede iniciar el proceso de revocación. Ahora bien, ¿se producen revocaciones en la Unión Soviética? Sí. En la quinta legislatura soviética se revocan a 7 y en la sexta a 10. Es decir, 10 diputados del Soviet Supremo. Se largan porque no responden ya a los intereses de aquellos que había de los electores, en principio. Quiere decir que el sistema soviético permitía revocar, pero un proceso de revocación que, claro, que también estaba adaptado por lo mismo. El Partido Comunista siempre intenta ser hegemónico, pero no frente a otra gente, sino frente al pueblo. Es decir, el único enemigo que tenía enfrente, que es el único contra el que tenía que luchar para establecer su hegemonía, es pues la gente. Entonces la gente, si no estaba de acuerdo con cómo iban las cosas, lo único que podía decir, pues, estoy fuera de, que decir, no apoyo al partido, no apoyo al sistema. Es decir, obligaba a la gente a estar a colocarse fuera del sistema. En el 86, este es un cambio clave, Gorbachov decide, bueno, el sistema parece que tiene fallo, voy a hacer que los candidatos los elija el partido. En vez de esta discusión, esta confluencia por distrito, será el partido el que tenga facultad para imponer sus candidatos directamente. Y esto va a ser ya lo que va a dar la puntilla dentro del marco que estamos hablando. No digo que sea esto lo que causa la caída de la Unión Soviética, pero en el momento en que un partido donde ya están sus grupos de presión luchando por tener un poder que pronto acabará, ¿por qué? Pues Juan Miguel hablará mañana de las élites soviéticas, de cómo estaban conformadas. Esta tarde. Esta tarde, perdón. Hablará de cómo están luchando, se están produciendo
en una lucha dentro del partido, y ahora, cuando el partido está luchando, Gorbachov da poder para que el mismo partido imponga sus candidatos. Las élites locales imponen sus candidatos y en determinados momentos estas élites rompen con la Unión Soviética. Rompen la Unión Soviética y se forman pues, todo este grupo de repúblicas. Pero esto lo podían hacer porque el sistema todavía incluso había favorecido el sistema electoral que ideó Gorbachov, había favorecido todavía aún más la entrada de candidatos directamente comunistas. Es decir, en vez de cambiar el sistema electoral y hacerlo no más democrático, sino dar cauces para que el pueblo se expresara o para que distintos grupos, mejor dicho, los distintos grupos con alternativas distintas se expresaran, lo único que hace es que dar más poder a los grupos del Partido Comunista. La presión. Cuando un sistema es fuerte, decía un marxista analítico, Roemer, que un sistema socialista será realmente fuerte cuando tenga pluralidad de partidos y pueda ganar un partido burgués, pero esté obligado a hacer política socialista. Es un poco lo contrario que ocurre ahora. Ahora, ¿por qué el sistema capitalista es fuerte? Porque llega un partido que se dice socialista y no puede hacer política socialista. Es que la Unión Europea, es que esto, que lo otro, al final no puede hacer nada. Roemer decía que pues, un sistema socialista será fuerte cuando incluso llegando un partido capitalista al poder no pueda realizar política socialista. Y esto, ¿cómo se puede conseguir? ¿O cómo no lo consiguieron, mejor dicho, los soviéticos? Pues no lo consiguieron porque al incluir, al autoconcebirse como única alternativa, y esta es la clave de por qué un sistema electoral debe permitir el pluralismo, pues porque debe ser el sistema o el modo por el que percibamos qué grupos tienen la hegemonía o están luchando dentro del marco que impone el sistema mismo. Me refiero, todo sistema, ya sea democrático, ya no sea democrático, pero todo sistema democrático tiene también sus límites. Los tiene, esto no es novedad. Digo, bueno, pues yo quiero montar un partido que esté contra los negros. Bueno, usted no puede hacer un partido racista. En España no puede hacer, tiene sus límites, en la Unión Soviética también, pero ¿por qué no puede haber 2, 3 partidos socialistas con distintos tipos de socialismo? Porque claro, pensar que porque vayamos a planificar, nos vamos a poner de acuerdo, los grupos son plurales, y esa incapacidad de reforma del sistema pues lo llevó, no lo quiero llevar a la quiebra porque claro, hay presiones externas, presiones internas, pero sí ayudó a que el sistema no pudiera reformarse a sí mismo. La crisis, por ejemplo, claro, miremos cómo intentó la Unión Soviética solucionar la crisis. En principio, si tenemos una doctrina que nos refleja la realidad, el marxismo-leninismo nos hace conocer la realidad tal como es. Si tenemos un partido que responde, que es vanguardia del pueblo, si nuestro sistema es, la historia lo confirma que va a triunfar, ¿cómo es posible que haya problemas en la Unión Soviética? En los años 30 no hay problemas. Hay problemas, quiero decir, si hay problemas serán porque alguien conspira contra él. Son todas estas, las purgas y la búsqueda de enemigos. Si vemos las actas de las discusiones del Politburó, de las discusiones de aquellos años que hoy están desclasificadas, se pueden leer, que se creían realmente que había conspiraciones, algunas ciertamente las había, pero realmente si fallaba, si una fábrica hago mal, no es pues porque a lo mejor hemos diseñado mal el sistema de la fábrica, no es un problema técnico, sino un problema de que el que está ahí, no es un problema interno inmanente al sistema, porque si fuera así lo podríamos
solucionar, y este es el problema. Si vemos que una fábrica no va bien, pues bueno, pues ¿qué no va bien? Pues el sistema que tenemos para producir, bueno, pues vamos a ver cómo lo solucionamos. No, si va mal la fábrica, pues debe ser porque este que hay aquí, pues es un traidor, o es un idealista mentirizante, o no, alguna de las invenciones del sistema. Entonces se cogía y se purgaba. Esto permitió un dinamismo que quizás Juan Miguel nos pueda explicar mejor. Un dinamismo, pues claro, el sistema fue más eficiente porque había fallos y se intentaban corregir. Por la cuenta que uno le tenía, o lo corregía o acababa purgado. Tras la época de Stalin y tras las purgas, se produce un proceso de crecimiento económico y ya la ideología cambia y entonces hay fallos en la Unión Soviética. Sí, pues ¿cuál es la solución? La revolución científico-técnica. Esto, con más ciencia y con más tecnología, se va a solucionar. Es que hay problemas de distribución, pues porque producimos un montón de tractores y no sabemos qué hacer. Se mandan a Mozambique, allí hay muchos tractores. Si vais a Mozambique veréis muchos tractores soviéticos y no que hacen aquí, porque no sabían qué hacer. Pues habían producido un montón de tractores y pues vamos a dárselos a esta gente. Pero bueno, esta mala planificación, ¿cómo se soluciona? Problema, revolución científico-técnica, claro. Una parte de verdad tiene, y es que la ciencia y la tecnología son necesarias. Pero la ideología desarrollista entra en crisis cuando se produce la crisis económica, claro. Tanta ciencia y tanta tecnología no parece que hayan solucionado nada y ahora estamos en crisis económica. ¿Cómo lo pretende solucionar Gorbachev? Ya al final, pues con más democracia. Vamos a darle más democracia y, como estaba imbuido por cierto romanticismo leninista, vamos a darle más democracia con discusiones internas, sobre todo al partido. Entonces en el partido todos los grupos que estaban latentes con distintos intereses, porque la Unión Soviética ya se había fragmentado en tantos grupos con intereses distintos, pues estos grupos van a luchar dentro del partido y le va a dar capacidad a esa élite que están luchando, a esos grupos que están luchando en el partido, capacidad para imponer sus candidatos y para, para que libremente puedan luchar, pero dentro del partido que era el que tenía el poder. En determinado momento, y esto ya pues no es se sale del marco de mi posición, pero esa élite rompen la Unión Soviética y la rompen porque además vemos todos los que continuaron después de la caída de la Unión Soviética, salvo casos como Rumanía. Bueno, que no era probablemente la Unión Soviética, pero en todos los países soviéticos las élites del partido continúan después en el poder. Son las mismas élites las que rompen la Unión Soviética. Y lo podían romper porque podían hacerlo, porque ya habían colocado a su gente directamente, cada grupo de presión había podido colocar directamente a sus candidatos. No había modo de una alternativa socialista dentro del sistema. ¿Por qué? Pues porque por la propia ideología y el propio sistema tal y como estaba concebido. Que claro, se podía revocar, se podía incluso tachar, es que no me gustaba, no podía, se podía, pero si la lucha se hacía previa, si la lucha se hacía por instituciones, la sociedad civil acaba identificándose con el propio Estado. Entonces, no hay una distinción clara entre sociedad civil y Estado, porque directamente la ideología lo quiere confundir. La democracia y la participación de la gente en el Estado, pues vamos a llamar a la gente que está participando en el Estado, en las fábricas, en las asociaciones de estudiantes, vamos a incluirla, que ellos elijan los candidatos. Cuando el sistema entra en crisis, solamente se puede producir una fractura dentro de ese Estado. No es la sociedad civil la que pueda controlar desde fuera al Estado, ¿no? Es el propio Estado el que se tiene que romper, porque ya hemos incluido de alguna forma a la gente dentro de él y a esos grupos que están ahí luchando. Pues esta sería la conclusión, ¿no? La conclusión es que
si quiere trabajar por un sistema socialista o un sistema democrático, socialista democrático, debe ser lo suficientemente abierto como para canalizar no la voluntad del pueblo en abstracto, sino poder tener conocimiento directo de los grupos que están actuando dentro del sistema. Solamente así se pueden hacer correcciones. Si no, la corrección la tiene que hacer una élite que se puede creer iluminada porque que tenemos la doctrina y con esto nos basta, conocemos el marxismo-leninismo, que es científico, que se nos refleja la verdad. ¿Esto cómo puede fallar? Claro, puede fallar porque nadie tiene el monopolio de la verdad absoluta, por más ciencia que uno quiera adjudicarse. Pues esto sería mi opinión. ¿Cuánto? Bueno, la charla que iba a dar Restringe, que a los que habéis llegado nuevos iba a hablar esta mañana, pero debido a que su hijo ha tenido un ataque de asma, ha tenido que ir al hospital con él y no ha podido asistir, se iba a titular La caída de la URSS y lo que vino después, geopolítica de una transición. Yo creo que ahora, si hacéis preguntas, incluso se pueden interrelacionar los temas, es decir, la dialéctica de clases internas que a través del sistema electoral soviético y a través de las propias formas jurídico-electorales que tenía se daban, y luego pues la presión que estados diversos que rodeaban a la URSS pues le llevaron a su destrucción, a una destrucción que empezó a ser, como ha dicho José Ramón, más patente en los años 80 con la llegada de Gorbachev al poder. Así que bueno, si alguien quiere decir algo, que levante la mano y que diga lo que quiera. Yo quiero preguntarle un poco al conferenciante con un símil sobre la historia, digamos, del PSOE en los últimos 30 años, ¿no? Y cómo se ha convertido un poco el PP a nivel electoral interno de las primarias. Cómo, digamos, incluso cuando hicieron las primarias, los militantes votaban, no me acuerdo, en cada pueblo pues votaban 10. El candidato oficial del partido, que era Almunia, creo, por todos los medios de comunicación y tal, hicieron campaña, y sin embargo los militantes de base votaron a Borrell. Luego, sin embargo, fue machacado por los medios de comunicación y dimitido a los 4 meses, ¿no? O sea, ¿cómo podría, digamos, equiparar en este sistema burgués cómo ha funcionado el sistema electoral, que al fin y al cabo el PSOE, digamos que ha vertebrado a España, ¿no? Sus militantes han estado ahí, pero luego se ha hecho siempre contra un muro, ¿no? Porque siempre estaba el partido intervenido desde arriba y no acababan de colar. ¿Y cómo podría establecer un poco la comparación con el sistema electoral soviético? Sigue siendo, digamos, sistemas diferentes. O sea, ¿cómo se aplicó aquí el sistema, cómo funcionó? Pues tampoco sé mucho de la historia de la transición, yo. Hombre, aquí hay un parecido quizá clave, y es que cada vez parece que haya menos alternativas al sistema, incluso electoralmente. Bueno, pero menos alternativas de ningún tipo, porque una vez que ha caído la Unión Soviética, toda la distinción entre socialdemocracia y liberalismo ha desaparecido, pero porque ya, claro, ya no hay, ya se puede desmontar el estado de bienestar porque no existe el peligro del comunismo. Si no existe el peligro y la influencia hegemónica de la Unión Soviética, pues ¿para qué queremos, claro, para qué quiere el capitalista seguir pagando un estado de bienestar que no le interesa? Entonces todos los partidos están ecualizados y entonces elijan lo que elijan, parece que hay poca opción de cambio de alternativa dentro de... pero no sé lo que me querías preguntar. ¿Qué problemas podría haber en la Unión Soviética si hubiera, digamos, permitido tu propuesta? O sea, que hubiera habido varios partidos que se hubieran presentado en lugar de que solo hubiera habido un partido único. ¿Qué problema? ¿También podría haber algún problema? Claro, no, pero si yo no digo que un sistema pluripartidista no tenga problemas. Lo que sí digo que es más fácil de rectificar, quiero decir, que es más fácil que esos problemas puedan ser detectados por los gobernantes y rectificados. ¿Comprende? Sí, pero claro, al fin y al cabo, cada república o cada fábrica o cada grupo de escritores tiene unos intereses concretos, ¿no? Sí, claro. Y varían para casa, hay muchas, pues claro, pues elegían al candidato que a lo mejor les iba a bañar en oro su fábrica. Y claro, eso desde el Servicio Supremo, pues
claro, tampoco podían, si permitía demasiada espontaneidad a los partidos, pues también se podían haber montado ciertas taifas, ¿no? Claro, ese es el papel hegemónico del partido, eso es lo que pretendía. Claro que no, cada fábrica o cada complejo industrial, por ejemplo, pues tenía sus propios intereses. Los que producían tractores querían que eran tractores ya se vendieran en Mozambique o se vendieran... ¿El proceso de afiliación cómo era para afiliarse al partido? El partido hacía campañas para la afiliación, iba incluso casa por casa haciendo, según qué época, claro, haciendo propaganda e intentando afiliar a la gente. Pero aparte, después en cada fábrica y en cada complejo estaba la cooptación. El partido desde la clandestinidad tiene una fuerte tendencia a la cooptación, quiero decir, a ver el que consideran más controlante, el que consideran más puede ser candidato, se acercan el encargado del partido y habla con él, pues afíliate, métete. Con los científicos se hacía mucho, porque daba mucho prestigio tener científicos, entonces pues muchas veces el partido decía, bueno, si no podemos tener un candidato que no sea comunista, pues por lo menos que sea un científico, sea alguien que es de prestigio. Y entonces pues primero lo colocaban de candidato, salía, y una vez que estuviera ya medio en política, pues claro, si ya querías tú tener que tus redes poder realmente hacer política, y decir, bueno, pues yo estoy interesado en tal política o en tal cosa, pues si querías influir ya tenías que estar dentro del partido, y entonces pues más o menos te obligaban a afiliarte para tener redes clientelares o redes conocidos y tal, para poder influir un poco. Pero la afiliación se hacía básicamente o por directamente, iba gente, había campañas de, venga, iban ya fuera el consumol en tu ambiente o ya fuera las células del partido, gente de comisiones especiales, iban casa por casa explicando porque era el partido, afíliate, que tal y cual. La gente pues, a veces no ponía mucha interés, otro que decir. Y otra era la cooptación, si vemos que este tío vale, este está en esta fábrica, en este sindicato, y van a por él y intentaban convencerlo. Así es como de hecho. Tú. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicitar a José Ramón por la posición que ha hecho, muy interesante. Y sobre todo las últimas reflexiones que hacía sobre cómo influye ese sistema electoral soviético y también el propio derecho soviético, ¿no? O ayuda para que la voz caiga, que evidentemente cae por otros factores y que eso sirve de ayuda para ello. Por ejemplo, cuando estabas hablando de cómo en esa fase final de las reformas de Gorbachev permite que los diversos grupos de poder que se van formando, sobre todo en mi opinión a partir de la muerte de Stalin, se empiezan a solidificar más fuertemente dentro del Partido Comunista Soviético, como al final todas esas son las élites que van formando o que formarán y aún perviven en las diferentes repúblicas que se han creado tras la división de la Unión Soviética. Entonces ahí entra quizás, y eso entraría mucho con el tema del derecho soviético también, ¿no? Parte del sistema electoral, el famoso derecho a la autodeterminación, ¿no? Como al que se agarran esas élites que se han ido formando, sobre todo en determinado momento, y en el caso paradigmático de Yeltsin, ¿no? Cuando se erige como héroe de los resistentes democráticos, ¿no? al golpe de Estado que supuestamente ya quería salvar a la Unión Soviética, y a partir de ahí viene la división total de la URSS. ¿Cómo se entroncaría también esa faceta del derecho soviético, ese derecho a la autodeterminación, utilizado al final con la URSS, con las élites, esas élites que se van formando, esos grupos de poder, y además cómo entronca también con desgraciadamente la cuestión que no ha podido dar por el problema que tiene con su hijo Jorge Stinge, con esa geopolítica, con la influencia de otros estados, ¿no? Hace poco leíamos en la República.es y se subió a la web de Izquierda Hispánica un artículo de algunas reflexiones que hizo la Thatcher en público sobre que hablaba que esta gente que tiene sí, claro, puesto en la mano esto. La Thatcher lo sabía, claro, y Reagan también, que un talón de Aquiles de la Unión Soviética era el derecho de autodeterminación reconocido a la República. Cuando Lenin llega al poder, el partido no debe la autodeterminación, pues muy fácil, porque ¿qué me importa que cada república se autodetermine si en cada una tenga un partido comunista centralizado que
se controla desde Moscú, en Leningrado, iba a decir Leningrado, o de Leningrado. No importa 50.000 repúblicas que en un principio sobre el papel se puedan autodeterminar, si hay un partido fuerte que desde arriba controla todo. Como nosotros tenemos la hegemonía y nosotros podemos luchar dentro del sistema, que si el partido puede poner sus candidatos, puede controlar la fábrica, no hay problema porque todos estamos unidos, todos estamos bien. ¿Qué pasa, claro? ¿Qué pasa cuando ya termina la época de la revolución y un sistema se tiene que consolidar? No basta con hacer la revolución, sino después que viene. Pues ya vienen unos cambios sociales, una transformación, ya la sociedad no es, cuando ya las generaciones que hicieron la revolución se pierden, entonces ¿qué ocurre? Pues se van formando grupos, pues eso ocurre en todo el sistema, formando lo que aquí eran las familias, bueno, familias que están dentro del franquismo todavía perduran y están por aquí disueltas en otros ambientes, pero vamos, continúan influyendo totalmente, pues estos grupos, pero grupos también que no tienen por qué ser élites de dinero, también son pues, los propios deportistas, los propios escritores, tenían sus intereses particulares, el soviet de artistas, ¿no? Bueno, las asociaciones de artistas, de Mosfilm, ¿no? Los productores de cine, de los que hacían el cine, pues tenían también sus intereses, pero cuando se van produciendo distintos grupos y el partido se descentraliza, porque Gorbachev quiere descentralizarlo, se descentraliza también el Estado. Esta es la clave. Gorbachev dice, bueno, vamos a descentralizar el partido. Claro, Gorbachev en principio no quería romper la Unión Soviética, pero claro, por no querer, no quería. Pero dice, bueno, pero vamos a dar más libertad al partido y vamos a darle, pues, más. ¿Qué ocurre? Pues que cada grupo aprovecha que puede no solamente tener el control en su zona de partido, sino que puede, como puede, de hecho, controlar también lo que he dicho, el sistema electoral, puede imponer sus candidatos, todos tienen poder para imponer sus candidatos, puede romper con la Unión sin ningún problema. Aunque se haya llegado a una votación como se hizo en el 90 y el 91 y salga que mayoritariamente queremos estar en la Unión Soviética, pero ¿qué importa? Eso si es cuantitativo, me refiero. Los bolcheviques en el 17 no ganan las elecciones. Un inciso, que esto toca con lo que iba a decir Stringer. En el año 91 se hace un referéndum en la Unión Soviética sobre la continuación o no de la Unión Soviética actualmente. Y los resultados dieron más de un 90% a favor de la continuación. 8 meses después se acabó la URSS. Sí, pero ¿qué importa que el 90% quiera? No importa para nada. No, sí, no sabemos el grado que implica ese querer, me refiero. Los bolcheviques quedan los segundos en las elecciones del 17, pero claro, uno dice, bueno, perdieron, sí, pero es que esos bolcheviques estaban más organizados y en un determinado momento pueden salir a la calle a defenderlo. Quiero decir, ¿quién en el 90 en el 91 quería defender quería la Unión Soviética? Vale, el 90% de la gente. Pero ¿cuáles de ellos estaban dispuestos a salir a luchar por el sistema? Muy pocas, de hecho, lo que sí es cierto es que la hegemonía del Partido Comunista fue real y su influencia fue efectiva. Claro, la Unión Soviética cayó, pero hoy el Partido Comunista sigue siendo el segundo. Aquí había un partido de sistema, en España, un sistema de partido único, la Falange, y la Falange no tiene nada. Quiero decir, aquí la Falange no ha tenido nunca hegemonía sobre la gente directa, pero la hegemonía me refiero en la fábrica, me refiero en tu trabajo. Quiero decir que los comunistas hicieron por ganarse a la gente de verdad. De hecho, cae el sistema y siguen teniendo hegemonía en gran parte de la gente. Así que eso sí es cierto. No, el partido intentaba, y de hecho lo consiguió, está inserto, por así decirlo, en la realidad de la fábrica, en la realidad de los que están haciendo películas, en la realidad de los artistas, estaba ahí. E intentaba establecer la hegemonía, claro, cuando tiene la fuerza del Estado detrás es muy fácil. Ahora no es tanto.
no sé, y en cuanto a la dialéctica de Estado, pues clave, vamos a aprovechar y tanto la Thatcher como Reagan favorecen las élites y tienen contacto con estas élites, bueno, que se sabe, ¿no? Que influyen pues, en las debilidades del sistema. Sí, porque para crear eso en el artículo de República.es, que también son una web de IAC, se reflejaba mucho como en el propio discurso, la Thatcher lo decía, ¿no? Es que esta gente tiene ahí un agujero que tenemos que aprovechar, el hecho de que algo es posible legalmente separarnos de la Unión, tenemos que aprovechar esa debilidad precisamente con esas élites formadas y que en un momento dado pueden decir, se les regala el caramelito, decir, oye, que el barco se está hundiendo, las ratas escapan del barco, si quieres únete a la Unión, ¿no? Y es un poco, por lo menos el sentido del discurso de la Thatcher, cómo aprovechaba, digamos, ese en buena parte regalo jurídico que había andaluz con el derecho de autonomía. Digo una cosa y te doy a ti. Voy a hacer una cosa completamente incorrecta prácticamente. De hecho, Inglaterra, Estados Unidos y la República Federal Alemana, aunque nunca fueron una élite, apoyaron constantemente a los separatistas del Turquestán Oriental, que es lo que ahora son las repúblicas de Asia Central, Kazajistán, Turkmenistán, etc. Les apoyaron, pero no solo contra la Unión Soviética, sino también contra la República Popular China, porque la región de Xinjiang, que está justo encima del Tíbet, pues tiene una mayoría de población musulmana, y también jugaron las potencias occidentales liberales con ese juego de los nacionalistas turquestanos. De hecho, en Alemania hay una radio que emite en idioma turco para esa zona, precisamente para los secesionistas de Turquestán. ¿Qué ocurre? Que mientras que la Unión Soviética favorecía mediante el derecho y su sistema electoral el tema de la autodeterminación, China todo lo contrario. China lo que ha hecho justamente en estos años y después también de la caída de la URSS es centralizar aún más el Estado, dar aún más poder a las secciones del partido en las regiones e incluso atreverse a una cosa que está muy mal vista, por ejemplo, en Europa mismamente, que es entrar a mezquitas con el ejército popular chino, tomarlas y echar a todos los imanes de allí para que no puedan hablar, porque consideraban que el secesionismo islamista de los turquestanos es contraproducente con la revolución china y entonces son enemigos del pueblo y son ajusticiables y las mezquitas se pueden tomar. Tú ibas a hablar. Y yo quería decir una cosa sobre el derecho de secesión, que efectivamente es lo que ha dicho José Ramón antes. Los soviéticos están viendo al Estado como una especie de superestructura falsa ideológicamente. Entonces, es un poco como el Estado para la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica le da igual que haya 50.000 millones de estados mientras ella esté presente en todos esos estados. Y como ellos dependen de Roma, pues no está el problema. Entonces, ellos lo mismo, ellos veían como el Estado como una cosa falsa, como que el hecho de que favorecían la autodeterminación, como que eso no iba a tener consecuencias posteriores. Como si eso fuera un proceso que artificialmente se puede manipular y se puede redirigir. Pero si os dais cuenta, todas las repúblicas socialistas federales han desaparecido. Algo tendrá que ver quizás con la propia cosa técnica de favorecer el federalismo en estructuras étnicas que son ciertamente muy plurales. Lo lanzo como reflexión. Pues es cierto que el derecho de secesión aparece en la Constitución del 37 y la del 77, pero no había una ley orgánica, diríamoslo en términos de República Española, que desarrollara ese derecho. O sea, era una cosa que estaba ahí, pero bueno, no había forma de llevarlo a cabo. Es Gorbachev el que crea una ley, por decirlo así, orgánica, que hace que este derecho se pueda ejecutar por parte de la República. Aún así es una ley muy compleja, y no era nada fácil separarse. O sea, la disolución de la URSS no se produce porque se siga esta ley. Porque la ley preveía que se tenían que hacer varias votaciones, que tenía que ser por más del 75%, que tenía que haber un periodo transitorio de no sé cuántos años. O sea, no era tan sencillo. Es muy importante también el caso de la URSS decir que no todas las repúblicas federales querían la independencia. Realmente un problema secesionista claro, con movimientos políticos organizados que luchen por la secesión, se da en las 3 repúblicas bálticas y quizá en una parte de Moldavia y en el Cáucaso 50-50. Pero ni en Rusia ni en la República Centroasiática las élites no quieren la separación. Es decir, las élites además de la República Centroasiática son las últimas que se suman al famoso pacto este que se firmó en Bielorrusia y que liquida la URSS. Y de hecho, cuando se produce el golpe de Estado de agosto del 91,
las élites de esta República Centroasiática apoyan el golpe de Estado, o sea, no quieren la independencia, porque sabían que la independencia desde el punto de vista económico para esta república era una catástrofe, era un problema. El gran impulsor de la propia destrucción de la Unión Soviética es Rusia, es Yeltsin. Es que es Boris Yeltsin el que le da la puntilla a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Yeltsin no había conseguido hacerse con el poder de las instituciones federales. Entonces, cuando no consigue aún así plantarle cara a Gorbachev en su terreno, se retira el terreno de las instituciones de la República Rusa, una vez además que se le ha dado mayor poder a todas estas instituciones federales. Entonces, utiliza Rusia de alguna manera para luchar contra Gorbachev y sacrifica a la Unión Soviética. Finalmente, a mí me importa el cotarro, si al fin y al cabo lo que yo creo. Yeltsin controla a la República Rusa, pero no controla el resto. Efectivamente. Claro. Entonces, eso por un lado. Y después pero la controla porque, claro, puede controlarla. Porque claro, el sistema administrativo pero no Rusia, puede permitir. Rusia, durante la época soviética, no tenía KGB, no tenía Partido Comunista. Rusia, curiosamente, mucho que hablan del imperialismo ruso, era la república dentro de la Unión que tenía menos instituciones propias. Porque se consideraba las instituciones, por ejemplo, del Partido Comunista directamente, los distritos se integraban directamente en el PQ. No había un Partido Comunista de la Federación Rusa. Eso se crea en el año 89 y el 90, que lo permite también Gorbachev. Porque intenta contrarrestar también este nuevo Partido Comunista con Yeltsin, ¿no? Pero Gorbachev cometió un error jurídico administrativo muy importante, que cuando él quiere reformar el Tratado de la Unión, esto lo hizo un historiador ruso que se llama Shubin, que es del Instituto de la Academia Rusa de la Historia, él dice que él cae en la afición del federalismo, es decir, cae en la afición de, bueno, vamos a reformar el tratado, entonces durante este periodo interino es como si la soberanía volviera a las repúblicas. Entonces hay un momento de 2 años, del 89 al 91, que las repúblicas federadas empiezan a ser vistas desde el extranjero como entes propios con soberanía, que es cuando empiezan a reclamar también más soberanía para sí. Porque si no hubiera sido imposible que se declararan independientes como hace la República Báltica en el 90. O sea, esa declaración de independencia también tenía que ver con esta ficción jurídica que el propio Gorbachev había promocionado. Y si a esto ya le sumamos pues esa dialéctica de Estado de la que estamos hablando, con las grandes potencias, sobre todo Thatcher y Reagan, favoreciendo a estas élites que pedían la autodeterminación, pues tenemos el resultado. De todas maneras, el final de Adolf fue muy cómico. Fue los presidentes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania que se juntan en un bosque en Bielorrusia sin conocimiento de nadie y dicen, bueno, vamos a acabar con la URSS, vamos a firmar aquí un nuevo tratado, sin ni siquiera consultar con los soviets supremos. Y cuando Yeltsin decide firmar este tratado, ¿sabéis a la primera persona a la que llama? Llama al presidente de los Estados Unidos. George Bush. Efectivamente, George Bush. Y dice, mira, que hemos decidido liquidar a la Unión Soviética. Y entonces George Bush le pregunta, ¿pero quién tiene el maletín de las armas nucleares? Ah, lo tengo yo. Que me era mentira, lo tenía todavía Gorbachev. Y después cuando llama a Gorbachev le dice, mira, que hemos decidido liquidar a la Unión Soviética. Claro, Gorbachev ya era un cadáver político en un centro moscovita que ya prácticamente no controlaba nada. Entonces, fue un poco así de puta. Que claro, si monta un sistema basado en un partido único Y el partido se rompe. y tú haces por romper el partido, rompes también el Estado. Claro. No has creado un Estado, por llamarlo neutral o aconfesional, que pueda perdurar por encima de tu política. Esta es la clave. De hecho, la anécdota aún así, que estuvieron 8 horas discutiendo para llamar a Gorbachev. O sea, pese a que fueran secesionistas, demuestra que el problema era la debilidad de Gorbachev, porque incluso le tenían miedo. Sí. Decían, llama tú, estuvieron ahí todo el día, que no lo llamaba a nadie, que pongo de la historia. O sea, al americano le llamaron al bueno, y el jefe de la KGB, siendo lo blando que era, le tenían miedo todavía. El jefe de la KGB de Bielorrusia intenta detenerlos allí, arrestarlos. Lo que pasa es que llama y le dice, oye, los arresto, y entonces el otro le dice, no, ¿cómo lo vas a arrestar? Claro, pues, si la cosa hubiera tenido, si el centro hubiera tenido un poco más de poder, pues por supuesto arréstalo, están aquí conspirando para destruir el Estado y no lo van a arrestar, pero como se le dice, no los arrestes. Una cosa que dice Thatcher en ese artículo de la República.es y que es muy curiosa también, es que, aparte de hablar del apoyo a los secesionistas georgianos, sobre todo ucranianos, etcétera, etcétera, habla de una cosa que se va a tratar mañana, que es el sistema económico soviético. Y en esa carta Thatcher dice que el sistema económico soviético es muy potente y que supone un peligro. Lo digo más que nada porque a lo mejor cuando se trate mañana
de hablar de las causas económicas de la caída de la URSS, se empiezan a ver ciertas contradicciones, probablemente entre los estudios que hay sobre el tema, que si crecimiento económico cero, que si falta de reindustrialización, etcétera, cuando la propia Dama de Hierro está reconociendo que en los años 80 que no, que seguirá siendo un sistema pujante y potente y seguirá siendo la segunda potencia industrial del mundo. Pero bueno, yo eso solo lo dejo indicar y ya mañana... Llega una conclusión para Sí, es que son más importantes las causas políticas. Es que siempre hay quien dice, no, la caída de la URSS fue por problemas económicos, porque estaba en crisis o estaba en recesión. Puede ser que, quiero decir, de hecho lo estaba, pero una recesión no acaba con un sistema político. Los sistemas capitalistas tienen recesiones y tienen crisis y no caen sus sistemas políticos. La URSS ya antes tuvo crisis incluso más potentes, los años 20 fueron brutales y sin embargo no cayó el sistema. Es decir, el sistema cae por problemas políticos, por decirlo así, por problemas de concepción del Estado. Si el problema, el historiador Shapiro lo habla. El problema no es que en la Unión Soviética había mucho Estado, sino que en determinado momento no hay Estado, es al revés. Quiero decir, la concepción voluntarista, claro, si uno piensa que el Estado va a desaparecer y monta un Estado pensando que el Estado va a desaparecer, pues hasta qué punto no desaparece. Quiero decir, claro, pues yo pensaba, no, el Estado va a desaparecer. Y el derecho, bueno, ¿cómo se concibe el derecho? El derecho es la voluntad, un sistema voluntarista, el derecho es la voluntad de la clase dominante. Es una concepción voluntarista y no técnica. No, bueno, como que un derecho, pues los derechos tienen mecanismos de autocontrol, vamos a crear un sistema de derechos, claro, los tienen que crear, pero a base de palos, a base de ver que se estaban equivocando, de que hacen medidas y toman medidas muy voluntaristas, y voluntaristas me refiero a que tiene que ser partido que se eche a la carga de todos. Si hay un problema, y eso ya se modifica en la época posterior a Stalin, pero si hay un problema en una fábrica, tiene que ser partido el que lo solucione, porque a partir del derecho es muy difícil. Y los mecanismos legales funcionaban, pero no de una forma eficiente, porque al final se pensaba que, bueno, con que la gente lo decidiera y el sistema soviético de derecho es muy voluntarista y con una influencia muy grande del ciudadano de a pie, como ha dicho Raúl, que a veces sus intereses particulares podían estar enfrentando a otros. Por ejemplo, en una fábrica no se podía despedir a alguien si no ha visto bueno el sindicato. No puede decir, pues eso es bueno. Bueno, sí, es bueno hasta que, claro, ¿por qué te despide el sindicato? Lo mismo, resulta que da pérdida en la fábrica y hay uno que está trabajando y dice, pues, vamos a echar a este o no te vamos a echar, o quiero decir, no había un mecanismo para decir, bueno, algo externo, vamos a llamarlo neutral, aunque el derecho nunca puede ser neutral, pero algo que no esté identificado con la propia estructura política y de poderes del Estado. Pero nunca se creó un sistema como de delación para saltarse cargos intermedios. O sea, en una fábrica, que a lo mejor el último operario raso pudiera, digamos, denunciar una especie de buzón de sugerencias al sindicato ante instancias más superiores, ¿o no? Claro, sí. Yo creo que sí. No, si cartas hay de delación y la gente, la forma de eliminar, por así decirlo, de quitar a indeseables era delatando a los superiores. Sí. Bueno, hay una cosa que me hace gracia, quizá por lo que ha hecho antes el presentador, de que nadie ha estudiado, ¿no? La Unión Soviética, y cuando hablan de los imperios, como el romano o el español, siempre dicen, pues la era de Diocleciano, la era de Felipe II. La Unión Soviética nunca, incluso en esta conferencia, no se distingue, ¿no? Entre la era de Lenin, de Stalin, de Khrushchev, de Brezhnev, que se pone todo en un pack y no se hacen cortes de que hubo modificaciones, ¿no? Al cambiar el Politburó. Hombre, en esta charla estamos analizando las causas políticas de por qué cayó. Entonces ahí creo que ya se está poniendo una, digamos, delimitación temporal, espacio-temporal. Es decir, estamos hablando desde, digamos, mediados de los 80 hasta el 91, incluso antes, con esa crisis de liderazgo que hubo, con la muerte de Brezhnev, que hubo dos presidentes más, Andropov y Chernenko, que duraron 2 telediarios. O sea, digamos que ahí, aunque no está explícitamente dicho como tú dices,
sí hay una delimitación temporal. Sí, yo creo que sí se pueden ver etapas. En todo estado, en toda la historia de cualquier estado, se pueden ver etapas de desarrollo, de etapas políticas, marcadas incluso por las políticas económicas de relaciones internacionales diplomáticas, incluso por la propia personalidad de los dirigentes de esos mismos estados. Pero bueno, yo quería comentar una cosa porque no ha quedado clara una cosa que has dicho a mi juicio, y es el tema de la democracia. Cuando has hablado de la democracia de la Unión Soviética como un sistema democrático, pero diferente a, pues yo que sé, al español, al de Estados Unidos, o al de Francia o tal. Cuando has hablado de pluripartidismo, yo no sé, bueno, supongo que todos sabréis que hay estados socialistas en el mundo. Sí, perdón. Hay estados socialistas en el mundo que a diferencia de la URSS, que era un estado de partido único, son sistemas pluripartidistas. De hecho, China, aunque la hegemonía la tiene el PCCH, creo que hay como 6 o 7 partidos por debajo, supeditados al dominio del PCCH, pero que cualquier persona se puede afiliar a ellos. Son también más que nada partidos profesionales. En la misma Corea del Norte hay 3 o 4 partidos. Uno de ellos se llama a sí mismo socialdemócrata y otro de ellos creo que es confesional budista. Y bueno, por no hablar del caso de Venezuela, que no es un estado marxista, pero donde hay elecciones en sentido liberal burgués de toda la vida y donde puede ganar las elecciones perfectamente una persona que no sea Chávez. Pero Chávez, por ejemplo, en cada elección que se presenta, sabe exactamente el apoyo que tiene. Que si sabe exactamente que si tiene los pies sobre el suelo en todas las elecciones, que no solo hay elecciones a nivel estatal. Entonces va viendo qué hegemonía real tiene él y las políticas que está tomando a cabo. Eso en un sistema soviético es muy difícil de saber. ¿Por qué? Porque al final las luchas se enmascaran antes de las elecciones. La lucha se produce. Esto quizás lo que a lo mejor no ha quedado claro. Las luchas se producen previamente. ¿Dónde? En la elección del candidato. Pero no posterior. Entonces es una apariencia de armonía donde a lo mejor no la hay. Lo mejor hay, como ha dicho Raúl, una lucha interna de los grupos que están ahí, de los grupos de la fábrica, de los grupos de artistas, de los grupos de lo que fuera, que están ahí luchando, que al final se ponen de acuerdo por la confluencia de lo que fuera, de factores, en un candidato o en dos, pero sale uno y entonces se enmascara, esa lucha se enmascara. Entonces parece que, claro, el sistema funciona armónicamente porque salen candidatos, bueno, nos ponemos de acuerdo, esto funciona genial porque hemos puesto un candidato, pero después la lucha previa está ahí. Si en cualquier grupo de facultad, si aquí hubiera que elegir un candidato que representara a esta universidad, los distintos grupos, profesores, alumnos, estaríamos aquí peleando, al final saldría uno. Y la apariencia diría, no, bueno, este es el candidato de la universidad, no. El candidato que ha resultado después de lucha interna aquí, donde nos hemos puesto a parir, donde casi nos hemos pegado mutuamente. Pero el sistema político no tiene, le es muy difícil reconocer esa lucha porque se ha enmascarado con un candidato único que ha salido aquí. Esta es la cuestión. Sí, ¿no? Yo creo que un poco la clave de todo este asunto del pluralismo, ¿no? Claro que pluralismo, ¿no? Yo creo, tú lo has dicho, yo creo que tu posición, ¿no? Una democracia socialista, ¿no? La democracia se dice de muchas maneras, ¿no? Yo creo que eso es la cuestión clave de la hegemonía, ¿no? Que hablaba Gramsci, ¿no? Gramsci decía que en las elecciones, realmente en las elecciones se decide lo que ya se ha decidido antes, ¿no? Se escenifica lo que ya antes, en un periodo concreto de tiempo entre la anterior elección y esa, pues ya desde la lucha de ese grupo se ha puesto una opinión, y esa opinión es la que se escenifica o se representa en el momento en que la gente va con su papel y lo echa en la boca, ¿no? Luciano Canfora, que es un comunista italiano gramsciano, de la onda de Domenico Losurdo, que creo también un libro que tienes en Stalin, La leyenda negra Stalin, creo que se llama. Pues Luciano Canfora ha hecho varios libros sobre la ideología democrática, ¿no? Sobre la retórica democrática. Y tiene un ensayo muy bueno, muy cortito, que se llama Contra la retórica democrática, donde dice que y en un sentido muy grande de hegemonía, y tú lo has dicho varias veces, la hegemonía, ¿no? Que la clave de Bóveda de por qué esto no se pudo reproducir o reformar, y por lo tanto mantenerse, y entronca totalmente con lo que tú decías, era que no sabían. Al fin y al cabo,
lo que la gente realmente quería. Porque cuando llegaba ese momento en que se votaba lo que había que votar. O, por ejemplo, incluso en los sistemas pluripartidarios como en la RDA, o el que había que China, es un partido y todos los demás debajo de ese partido. Pero claro, cuando tú hay un pluralismo donde exactamente no es así, pero si nunca hay unos límites que se van a franquear, ahí la cuestión ya es que hay una hegemonía en que la gente acepta unos límites, porque entre otras cosas también eso está funcionando, no simplemente porque es que... Y eso se ve un poco en la democracia realmente que existe. Cuando vemos que mucha de la gente que se manifiesta contra los problemas existentes se manifiesta con la propia ideología dominante, ¿no? Y es queremos democracia, mejor democracia, más democracia. ¿Qué democracia? La democracia que hay ahora, ¿no? Y los derechos humanos, la felicidad y todos esos mitos dominantes, ¿no? Es la hegemonía. Entonces me gustaría que un poco profundizáramos en ese aspecto de cómo la clave del asunto es un pluralismo, pero un pluralismo que será siempre limitado en cuanto responde a un sistema común. Pero respecto a lo que has dicho, es que sí que se puede entender más. Más democracia, sí, pero ¿qué? Me refiero, ¿cómo el sistema concreto de cómo se elige? Quiero decir que más democracia, así en abstracto, ¿quién vota en contra? Claro, más democracia, ¿no? Pero ¿cómo? Quiero decir, ¿con qué sistema? ¿Qué ley electoral? ¿Una que beneficia a este, que beneficia a cuál? ¿O quiénes son los electores? Porque claro, hay democracia esclavista y no hay que referirse a Grecia, en los Estados Unidos, estos que vi, ¿no? Bueno, hay democracia, sí, pero democracia para los que sean blancos, los que no, pues no. Yo decía, toda democracia hace referencia a un demo de ciudadanos. Entonces, si no especificamos más y entramos en concreto, bueno, sí, dime qué. Claro, ahí dice, no, es que si empezamos a discutir a eso, pues ya empiezan las diferencias, claro. Porque el problema no es más democracia en abstracto, sino que democracia en concreto. Pues decía Lenin que la verdad era concreta, pues en democracia, ¿para qué? Decían un paso delante y todo atrás, ¿no? Pues ¿para qué? ¿Y para quién? Sí, claro, no, ¿y para quién? Lógicamente. Entonces, es la clave. ¿Por qué Laura es importante? Pues porque ha sido la única alternativa real al capitalismo. Se hacen estudios, los burgueses hacen estudios sobre filósofos, y siempre sale Marx. Marx, pues, es asimilable por el capitalismo y la burguesía, pues ¿por qué? Pues bueno, al final un intelectual escribió, iba al Museo Británico, sí, estaba en la Internacional, pero desde fuera, bueno, influye y tal, pero no es que no sea peligroso, sino que es asumible. El que no es asumible nunca es Lenin, porque el único que quiso hacer una revolución, la hizo y se mantuvo en el poder y murió en el poder. Entonces eso a los capitalistas pues les inquieta. Entonces, pues yo quería, antes de tratar el sistema electoral, tratar algunos temas previos en los cuales no se va a entender lo que yo voy a decir. Primero fue la democracia y el socialismo, porque la creencia extendida es que la URSS no fue un sistema democrático. Claro, la URSS sí se concebía a sí misma como un sistema democrático, y yo voy a mantener que sí lo era. Ahora bien, ¿qué entiendo por democracia? Pues no lo voy a decir aquí. Hay una concepción platónica de la democracia, y es la democracia, lo que se dice que es democracia es aparente, solamente existiría una idea sublime de democracia a la que nada se adapta. Por ejemplo, todo que democracia real ya. Cuando piden, queremos democracia real, no, lo real es lo que hay ahora, lo realmente existente es esta democracia, la de España, en su día la soviética. ¿Qué pasa? ¿Significa que eso es bueno? No, pues hay muchos tipos de democracia y algunas pueden ser horribles. Yo no digo que por ser democracia pues sea directamente bueno, simplemente que la democracia real es la que realmente hay. ¿Hay que cambiarla? Por supuesto. ¿Qué tipo? Vamos a discutirlo. Pero no se puede empezar sin reconocer la realidad. Es decir, lo que hay es lo que hay y a partir de ahí trabajemos. No pensemos, igual que el socialismo, una idea, el socialismo es una cosa fantástica que uno tiene en la mente y nunca lo ve. La uno fue socialista, la otra no fue socialista, nada es socialista. ¿Por qué? Porque el socialismo es una idea sublime y no se sabe bien lo que es. Entonces hay que
pues adaptarse a lo que hay. Y la idea de estudiar el sistema electoral soviético es precisamente para estudiar cosas que se ensayaron allí, pues para discutir sobre ellas y qué fallos pueden tener. Pues esto, la democracia entonces, tal y como, y el sistema electoral, tal como yo lo concibo, no es como no son mecanismos para expresar la voluntad del pueblo. Y ahora voy a precisar qué entiendo. Los pueblos no son cosas que tengan voluntad, porque la voluntad la tiene solamente individuos corpóreos con cuerpo que tienen un sistema nervioso. Esos son los que tienen voluntad. Los grupos, lo que se llama la voluntad del pueblo, es la confluencia de distintos grupos, es decir, la resultante de distintos vectores de la confluencia de distintos grupos de individuos enclasados, agrupados, que están compitiendo. Esta es la idea justamente que tiene Gramsci. La idea de Gramsci es que el sistema electoral no recoge la voluntad, sino el resultado que pertenece a una democracia con sufragio universal. Y a partir de ahí el sistema que se monta, electoral, perdurará hasta la caída de la URSS. ¿Cómo se votaba el AUR? Pues bien, la concepción del marxismo-leninismo de la democracia era la inclusión del pueblo en el Estado. Es decir, la democracia es la participación, pero siendo parte real del Estado que está, de la sociedad que está gobernando. Entonces, lo que pensaban los soviéticos es que el pueblo tenía que estar incluido directamente en el Estado. Entonces, el sistema electoral parte de esas partes del Estado. Es decir, el inicio y la base serán las organizaciones de ese Estado y a partir de ahí se monta el sistema electoral. Un ejemplo. Bueno, una circunscripción, pues quien elige el candidato, voy a resumir un poco el sistema. El sistema era circunscripciones electorales del mismo número de votantes. Aquí cada circunscripción electoral tiene un número distinto y se mete en coeficiente para intentar pues que haya proporcionalidad. Allí cada circunscripción tenía el mismo número de votantes. Y había distintos grados de elecciones, las elecciones al soviet local, al del distrito, que serían el equivalente más o menos a nuestras provincias, a la República Federal, las repúblicas que hoy día ya están fragmentadas, y la Unión, el Soviet Supremo. Esas eran las elecciones. Pues para cada elección, circunscripción única, con el mismo número de votantes, y ahora en cada circunscripción, antes de la votación, se eligen candidatos. Se tiene que elegir el candidato que el pueblo votará por sufragio universal, directo, los mayores de 18 años. Esto es como aquí. ¿Cómo se eligen los candidatos? Y aquí está la madre del cordero. Los candidatos los eligen previamente en discusiones asamblearias las distintas instituciones de ese distrito. Pongamos por caso, si aquí el distrito en el que estuviera esta facultad, pues sería el soviet de la universidad, o el de los profesores, el soviet de alumnos, la fábrica, y cada institución intentaría discutir, bueno, intenta no, de hecho discuten en asamblea el candidato que hay que poner. Claro, aquí es donde, y esto es lo que no se ha comprendido desde la propaganda occidental, que es aquí donde se da la discusión fuerte en el sistema soviético. Hoy se sabe, bueno, quiero decir, hoy hay analistas que reconocen que puede haber más pluralidad, por ejemplo, en unas primarias, que después en la elección normal. Pues esto sería igual. Las primarias, por decirlo así, la elección de candidatos era donde las relaciones de poder, donde la discusión real se daba en la Unión Soviética. De los grupos que están actuando. Cuando hay una elección en España, el sistema electoral no expresa la voluntad de un pueblo, sino de los individuos que, agrupados en distintos grupos de poder, por supuesto, que están presionando para obtener la hegemonía. Eso es así en la democracia actual y también lo es en la soviética con determinadas
precisiones que vamos a ver. Pues este es el marco que yo quiero establecer, ¿no? El sistema electoral es un sistema tecnológico, un sistema preciso, ¿no? En el que se hacen cosas, es decir, un sistema donde se vota, donde se va a un sitio, a unas circunscripciones. Pues bien, pues ahí se está dando, confluyen los grupos de poder o el grupo de poder. Y ahora voy a entrar, voy a precisar cómo es el sistema soviético. El sistema democrático soviético se forma con la Constitución del 36, ¿no? Después hay otro tipo de constituciones. La Constitución del 18 rusa no era democrática, o no se concebía a sí mismo como democrática, se concebía como una dictadura del proletariado, donde directamente pues, había gente que no tenía derecho a voto, y así estaba recogido. No tienen derecho a voto aquellos que exploten el trabajo ajeno, los sacerdotes, los enemigos del sistema soviético, y había más gente. La nobleza tampoco tenía derecho a voto, esa gente estaba excluida. El sistema ya del 36